9 de julio de 2006. Estadio Olímpico de Berlín. Francia e Italia se enfrentan en la gran final del Mundial de Alemania. Dos equipos legendarios, dos historias intensas y un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo. Pero esa noche no se recuerda solo por los goles, ni por la tanda de penales, ni siquiera por el campeón. Esa noche se recuerda por un instante, una fracción de segundo que marcó la historia del fútbol para siempre. Esa noche, Zinedine Zidane perdió la cabeza. Literalmente, Zidane llegaba al Mundial como el alma de Francia. Después de anunciar su retiro, decidió jugar un último torneo con la selección. Y contra todo pronóstico, llevó a Francia hasta la final. Con 34 años, estaba jugando al más alto nivel, con una clase que solo los elegidos tienen. Marcó un gol de penalti en esa misma final, con una tranquilidad insultante, una Panenka. En una final del mundo. Frente a Buffon. Pocos se atreven, Zidane lo hizo. El partido era tenso. Italia empata. Pasa el tiempo. Se llega a la prórroga. Minuto 110. El reloj avanza. El físico se agota. Las emociones hierven. Y en medio de todo, sucede algo inexplicable. Zidane, el jugador elegante, el cerebro frío, el símbolo del control, se gira de la nada, camina unos pasos hacia Marco Materazzi. Y le da un cabezazo en el pecho que lo tira al suelo como si le hubieran disparado. El árbitro no lo vio en el momento. Pero los asistentes sí. La repetición se transmite en las pantallas. El mundo entero lo ve. Tarjeta roja. Zinedine Zidane es expulsado. En el último partido de su carrera. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó después fue único. En pleno 2006, cuando las redes sociales eran aún bebés, Facebook era nuevo, Twitter apenas empezaba, YouTube llevaba solo un año, el cabezazo de Zidane se volvió viral sin necesidad de internet. Apenas unas horas después del partido, ya había camisetas con la silueta del cabezazo. En Italia, en Francia, en Argentina, en Japón. Las noticias del mundo abrían con ese instante. Se crearon memes en foros, GIFs en páginas como YTMND y blogs de fútbol. Parodías, videos flash, montajes. Zidane era protagonista de una de las primeras grandes viralizaciones del siglo XXI, antes de que el término viral significara lo que significa hoy. Pero, ¿por qué lo hizo? Durante mucho tiempo se especuló. Algunos dijeron que Materazzi le insultó a la madre. Otros que le dijo algo racista. Zidane desmintió lo primero y negó lo segundo. Finalmente, Materazzi reveló en 2007 que insultó a la hermana de Zidane tras una provocación inicial. Un intercambio de palabras, una respuesta hiriente, y un momento que cambiaría la historia. Zidane dijo después: "No me arrepiento de haberlo hecho. Preferiría morir antes que pedirle perdón". Frío, directo, fiel a sí mismo. Muchos lo criticaron. Otros lo entendieron. Y todos, absolutamente todos, lo recordaron. Porque Zidane no solo fue un jugador espectacular. Fue un personaje trágico. Un guerrero elegante, capaz de la jugada más bella y de la reacción más brutal. Ese cabezazo, más allá del acto en sí, se convirtió en un símbolo. Del orgullo, de la dignidad, de los límites y de lo humano. Italia ganó el Mundial en los penales. Zidane no estuvo ahí para lanzar el suyo. Se fue caminando por el túnel, con la cabeza agachada y sin mirar atrás. Fue su último paso en una cancha de fútbol como jugador profesional. Pero ese paso no fue el final de su historia. Fue el principio de su leyenda. Años después, en París, se construyó una escultura enorme, de bronce, que representa ese momento exacto, Zidane con la cabeza contra el pecho de Materazzi. Una estatua. No por un gol, no por una copa, sino por un error. Y eso lo dice todo. Hoy, casi 2 décadas después, el cabezazo de Zidane sigue vivo. Está en TikTok, en memes modernos, en compilaciones de momentos épicos del fútbol, en canciones, incluso en videojuegos. Lo recuerdan los que lo vieron en vivo, pero también lo conocen los que ni siquiera habían nacido. Porque fue más que un gesto. Fue un acto humano, sincero, brutal. Y como todo lo verdaderamente real, trasciende el tiempo. Zinedine Zidane no levantó la copa ese día. Pero dejó algo más poderoso. Una escena inolvidable, un debate eterno. Y la prueba de que incluso los más grandes también pueden quebrarse. Y aún así, seguir siendo leyendas. Y será uno de los momentos más graciosos y agridulces en los ecos del gol. Hasta la próxima.